Tengo el privilegio de compartir la palabra y más aún en un día como hoy, un día lunes, en el cual enfocamos el mensaje hacia lo familiar, ¿verdad? Y es una verdadera bendición. ¿Quién trajo Biblia? Amén. Vamos a leer Biblia entonces. Quería comentarles a modo de introducción algunas palabras que leí que me llamaron la atención. Ya desde el otro día, no recuerdo qué día de la semana pasada fue, que salimos de un culto de este lugar, íbamos en viaje hacia nuestra casa con nuestra hermana Silvia, y íbamos hablando un poco acerca de las cosas que pasan en el hogar, y ella me dijo una frase que me quedó y quedé pensando en ello, que fue que hablábamos acerca de nuestro ejemplo, ¿verdad? Ella me decía, pude entender que con mi ejemplo quizás estoy haciendo más que con mis palabras, ¿verdad? Fue así. Entonces me quedé pensando en eso. Y después leí una frase que me dejó pensando también, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Que decía, las palabras se olvidan, pero las conductas quedan grabadas. Entonces, ¿cuánta verdad hay en esto, no? Muchas veces podemos hablar hasta el cansancio, podemos decir o podemos escuchar también, si nos ponemos del otro lado, un montón de palabras, pero quizás se olviden. En cambio, las conductas, las formas, lo que damos en base a lo que hacemos, nuestro ejemplo, eso queda grabado. Y sean ejemplos buenos y ejemplos malos. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Y la palabra del Señor tiene que ver con esto. Si tenemos allí la imagen con el tema del día de hoy, que es el título de la palabra, es los ejemplos en la vida. Allí vemos en esta imagen diferentes personas, y ya lo vamos a entender, ¿verdad? Porque tenemos ejemplos a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos vamos, tenemos ejemplos a seguir y somos también ejemplos a seguir. Entonces quiero que profundicemos en esto en esta tarde. Vamos en la Biblia de las Américas, acompáñenme al libro de Tito, al capítulo 2, versículo 7. Las palabras se olvidan, pero las conductas quedan grabadas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Mirá vos acá el consejo que le estaba dando el apóstol a Tito, figura de un creyente como vos y como yo. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Y yo pensaba y meditaba, yo soy ejemplo de buenas obras, pero no acá nada más, en todo ámbito, y eso es lo importante, en nuestra casa sobre todo. ¿Somos buenos ejemplos? ¿Ejemplos de buenas obras? También a modo de introducción quería ver a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, perdón. Acá vemos que Timoteo tuvo también un buen ejemplo, y ya lo hemos mencionado en otra oportunidad aquí, pero quiero que lo volvamos a rever. ¿El ejemplo de quién tuvo Timoteo? Él vio a su mamá y él vio a su abuela, y ellas le dieron un buen ejemplo, y me encanta este ejemplo, valga la redundancia, porque habla de mujeres. Muchas veces, como hombres, no tomamos muchas veces en cuenta a las mujeres o a los ejemplos de las mujeres, pero pesan. Y este es un caso en el cual se ve clarito, porque dice acá, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Le estaba hablando
el apóstol a Timoteo. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y es tremendo porque Timoteo, al parecer, en su casa, mamó esto. En su niñez y en lo largo de su vida, era un joven en aquel entonces, en el cual se le estaban impartiendo estas palabras, pero al parecer, él tomó este buen ejemplo de su madre y de su abuela. Y no solo eso, sino que en 1 Timoteo también, pero en el capítulo 4, y en el verso 12, vemos que también tenía el mismo ejemplo bueno y positivo del mismo apóstol Pablo. 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Miramos el consejo que le estaba dando el apóstol Pablo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Tremendo. Vemos que Timoteo puede ser un modelo a seguir, porque Timoteo tenía en su hogar referentes buenas y luego buscó un referente bueno también con el cual crecer en el Evangelio, que fue el apóstol Pablo. Miramos la voz que le transmitía el apóstol Pablo. Obviamente que todos conocemos la primera parte del verso que dice no permitas que nadie menosprecie tu juventud, pero me quedo con esto, que le dice sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y ahí viene la pregunta hacia nosotros, ¿somos ejemplo de los creyentes? Viste que los creyentes nunca dan buen ejemplo, por lo general. Por lo general, cuando se habla de un creyente en el ámbito terrenal, en el mundo, quizás se habla mal. Dicen, ¿viste el creyente aquel o el cristiano aquel, lo que hace tal o cual cosa? Entonces, tiene importancia esto del ejemplo. Y enfocado en esto, ¿verdad? Sé ejemplo de los creyentes. Nosotros estamos representando de alguna manera a los creyentes, a los hijos de Dios. Y acá adentro somos todos creyentes, somos todos pares, pero afuera, ¿cómo nos ven? ¿Somos un ejemplo bueno de los creyentes o no? Es para pensarlo. Quiero adentrarme en la palabra que, como lo vimos en el título, en la imagen del título, somos y tenemos ejemplos en distintas etapas de la vida. Allí vemos a un niño, vemos a un jovencito, a alguien más grande y a un anciano ahí con su bastón. Y es tremendo porque tenemos ejemplos en todas las etapas y en la palabra del Señor lo podemos ver. Y quiero que en esta tarde repasemos y veamos algunos ejemplos en la Biblia de estas distintas etapas de la vida. Comenzando obviamente, número 1, con la crianza de los hijos o en la niñez. Ese es el primer punto en el cual nos vamos a enfocar ahora. Y qué tema importante, ¿no? Si hablamos de la familia, los niños. Yo creo que algunos somos padres y estamos viviendo esa etapa bien fresquito, otros lo fueron, ahora son abuelos, pero yo creo que o tíos o siempre hay algún chico cerca en cada casa. Siempre hay algún niño cerca, ya sea directo o indirecto, siempre hay alguien allí, una vida pequeña. Y es tremendo que vayamos a la palabra del Señor y entendamos, ¿no?, el tema del ejemplo hacia ellos que le estamos dando. Y también otra de las cosas que a mí me dejó pensando y quería también compartirles es que el otro día Martina, como siempre, me envía muchos reels. Estando quizás al lado mío, me envía y le digo, mostrámelo si estás al lado mío. Pero ella me envía muchos. Y después abro Instagram y me encuentro con un montón, entonces me tengo que tomar un tiempo para ver, ¿viste? Cada uno. Algunos son graciosos, otros no, pero me llamó la atención una publicación que me envió que decía 12 cosas
la tengo acá, 12 cosas que un hijo varón aprende de su papá. Y entre paréntesis, aunque nunca se las enseñe. Y es tremendo esto, ¿no? Yo miré esto, le hice clic y ahí estaban enumeradas todas las cosas, ¿no? Todo precioso. La número 1 decía la ira. Tu manera de manejarla será su primera lección de regulación emocional. Y así un montón de cosas, ¿verdad? Y me llamaba la atención esto, ¿no? Número 2, el afecto, el trato hacia las mujeres. Y yo meditaba y pensaba, esto es verdad. Mis hijos están aprendiendo y viendo esto de mí. Quizás ella me estaba tirando ahí una indirecta, ¿no? Pero así como ven las cosas malas, ven las cosas buenas también. Pero lo importante es que tomemos noción de esto. Que realmente estamos afectando a los niños que están a nuestro alrededor, porque ellos no nos miran como obramos y no los tenemos muchas veces en cuenta. Muchas veces los niños están en un segundo plano. Es como ahí en otra pantalla aparece para nosotros. Nosotros estamos en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, pero los niños están ahí, en todo momento, cuando estamos enojados, cuando estamos contentos, en todo momento, y ellos están viendo y observan y son como esponjas, los niños absorben todo y tenemos que tenerlo en cuenta. Así que, número 1, crianza de los hijos o la niñez. A ver qué ejemplos podemos ver acá. La Biblia de las Américas, capítulo 2 de Lucas, versos 51 y 52, vamos a ver. Lucas 2, 51 y 52. Acá tenemos a dos padres que estaban criando a nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret. Está hablando de Jesús cuando era un niño. Y me llama la atención que dice, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero me llamó la atención esto. ¿A qué niño Jesús? Dice que estaba sujeto a ellos, sujeto a sus padres. Y qué difícil es, los que son padres o fueron padres saben que un hijo pequeño esté sujeto a vos. Porque son tremendos los nenes. Y es muy difícil, y más ahora se los ve peor, ¿no? Pareciera. No sé cómo era en la antigüedad, cómo hacían en la antigüedad, ¿no? Quizás también había un exceso de vara, entonces por miedo muchos estaban ahí, ¿no? Pero hoy en día es difícil, porque entendemos obviamente que la crianza no debe ser a los golpes como quizás lo era antes y que eso generaba cosas malas también en los niños, pero también cómo hacemos para tomar este ejemplo de María y José, que dice que él continuó sujeto a ellos. En un momento se les escapó igual, pero se les escapó para algo bueno. Y qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso es ver ejemplos de padres con sus hijos sujetos a ellos. Y yo creo que si le pedimos al Señor que nos ayude, lo vamos a lograr a esto. Y obviamente, si no, todos no somos padres, pero también somos abuelos o tíos. Y qué bueno es darle un buen ejemplo y una buena enseñanza a los niños. Mira, vamos a ver versículos en la NBI, si tenemos por ahí. Proverbios capítulo 13, verso 24. Me encantó en la NBI este versículo. Mirá lo que dice acá. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Mirá vos qué tremendo. Más claro, echémosle agua. No corregir a un hijo es no quererlo. Y amarlo es disciplinarlo. Y cuántas veces como padres nos cuesta disciplinar a los hijos o corregirlos porque lo amamos, obviamente. Los amamos tanto que
Yo hay veces que los reto a mis hijos y después me siento mal y pienso, ¿cómo hacían mi papá? También se sentía mal, seguro, cuando me retaban a mí, porque me pasa eso. Y tengo ganas de enseguida ir ahí a apapacharlos, ¿no? Pero entiendo muchas veces que es necesario la corrección. Y porque si no, no aprenden, si no, va a ser difícil que se sujeten a mí o a su mamá. Y es tremendo porque todo esto también ayuda a un ejemplo. Así como nosotros somos ejemplo, nuestra familia es ejemplo también. Cuando te vean a vos, van a ver también a tus hijos. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Siempre, por lo general se decía, ¿no? Mirá ese nene cómo está todo sucio, mirá, cómo es, la madre lo tiene así. No se decía siempre así. ¿Cómo estará en la casa que no? Bueno, pasa esto. Cuando un nene no está sujeto a sus padres, cuando se porta mal, cuando no es corregido, ese nene avergüenza a sus padres y a su familia, porque no es buen ejemplo. Entonces, primero ser buen ejemplo nosotros para con ellos, que ellos vean cosas buenas y luego hay que corregir a los niños. Porque no corregir a un hijo es no quererlo, es al revés muchas veces de cómo se interpreta. Porque decimos, no, yo lo quiero tanto que no le voy a, ¿cómo le voy a pegar un chirlo? ¿Cómo lo voy a retar? Pero no corregir a un hijo es no quererlo. Y si lo amamos, tenemos que disciplinarlo. Hoy en día hasta duele más para un niño que no vea una pantalla a que se le dé un coscorrón. Entonces hay que tratar de ser sabio y pedirle al Señor que nos ayude a disciplinar de una manera correcta, que sea efectiva. Efesios capítulo 6, verso 4 en la Biblia de las Américas. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y acá está una clave. Todos nos quedamos, ¿no?, con la parte buena, ¿no? Para decirle a nuestros padres, no me provoques a ira. Pero el versículo continúa. Dice, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que ahí hay una clave. La disciplina e instrucción no nuestra, sino del Señor. Y como lo estamos viendo en la Biblia, con versículos bíblicos, es necesario la disciplina e instrucción del Señor. Y el Señor nos ayuda a entender cómo lo debemos hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Vimos a María y a José con Jesús. Vamos a ver en la Biblia de las Américas, en Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, a Cornelio. Cornelio era un ejemplo bueno para su casa, para su hogar y para sus hijos también. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Ahí estaba Marito. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermoso. Que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mira vos, qué bueno el caso de este hombre. Qué bueno que se diga de vos, de mí, como hombres de hogar, de familia. Aquel hombre, acá, bueno, era un centurión de la corte llamada la Italiana, pero aquel mecánico de allá, o aquel pastor, o aquel hermano, cualquier oficio que tengamos, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Que en nuestra casa nos vean como un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios va a actuar sabiamente, va a actuar correctamente. Y eso se mama de pequeño, como Timoteo, con su madre, con su abuela. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, en la Biblia de las Américas también. Es hermoso el libro de Deuteronomio porque nos insta
a esto. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que hablarle diligentemente las palabras del Señor a nuestros hijos. Es importante, porque si nosotros no le hablamos, le va a hablar el enemigo o cualquier otro para llegarles, de cualquier forma. Entonces nosotros tenemos que apartar un tiempo para hablar con los niños, con tu nieto, con tu sobrino, con tu hijo. Sembremos la semilla como lo dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a avanzar, ¿qué les parece? Al número 2, el ejemplo que siguen los jóvenes avanzando, ¿verdad? Y acá este es un tema importante, el tema de la juventud. La Biblia de las Américas, capítulo 3 de Daniel, versículo 13 al 16, vamos a leer. Dice, entonces Nabucodonosor, era el rey Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, a Mesac y a Abednego, y estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Tremenda la respuesta, ¿no? Estos eran 3 jóvenes que se les dio la orden de seguir un ejemplo, el ejemplo de toda la sociedad de ese entonces. El rey hizo una estatua y impuso que todos la adoren. Y ellos, como eran fieles creyentes del Señor, no se inclinaron frente a esa estatua. Y es tremendo porque a la juventud de hoy en día también se les imponen ejemplos que los llevan a postrarse frente al enemigo. Y yo quiero primero dar un pequeño dato que si seguimos leyendo, ellos 3 dice que fueron arrojados luego, obviamente, al horno porque se negaron, y dice que los ataron. Dice que ellos cayeron a ese horno de fuego atado, todos conocemos la historia, que el Señor estuvo allí con ellos, se presentó el ángel de Jehová, pero me llama la atención que cuando salen, dice que no estaban nada quemados en su ropa, lo único que se quemó fueron las cuerdas que tenían. Y ahí vemos cómo obra el enemigo, ¿verdad? Cómo te ata el enemigo. Pero vemos que si nos negamos a inclinarnos ante este mundo, ante las cosas de este mundo, ante la adoración falsa, salimos aprobados por ese fuego y salimos más libres. Y esto es hermoso porque el negarse a las cosas de este mundo trae libertad. Y un joven que se niega a adorar a las cosas de este mundo es un joven que es libre. Hoy en día está lleno de jóvenes que están atrapados en vicios, atrapados en un montón de cosas. Y es tremendo porque a mí me llama la atención lo que dice en la palabra, que le dijo que cuándo tenían que adorar a la estatua que él hizo. ¿En qué momento? Cuando toquen música, cuando oigan música. Yo no sé si prestaron atención a esto ustedes en otra oportunidad cuando lo leyeron, pero cuando yo lo leía decía, wow,
justo a los jóvenes con la música. ¿Qué influencia grande hay detrás de la música? Y muchas veces no tomamos en cuenta esto. Como jóvenes, como grandes, obviamente estamos hablando acerca de la juventud, pero también la música le influye a un niño, a un joven y a un adulto, a un anciano, a cualquiera. La música tiene poder. Lo decíamos el sábado en medio de la alabanza. La música tiene el poder de liberar. Vamos a 1 Samuel capítulo 16, verso 23. Dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David, ¿qué hacía? Tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, ¿tiene poder la música o no tiene poder en el mundo espiritual la música? Entonces, si vemos que si David, que estaba lleno del Espíritu Santo, tocaba música frente a alguien que estaba siendo atacado por influencias del enemigo espirituales y era liberado, ¿qué pasa cuando es al revés? Nuestro pastor siempre nos hace pensar de esta manera. ¿Qué pasa con la música que no es de autoría de una persona llena del Espíritu Santo, que no es una alabanza y adoración a nuestro Dios? ¿Qué pasa con esa música? Todo lo contrario, en vez de que nos liberte, nos ata. La música tiene un poder. Dile al que está al lado tuyo, la música tiene poder. Y decile, ¿qué estás escuchando? ¿Tiramos las playlists? A ver qué es lo que hay. Mejor no, ¿no? Porque de esa nos zafamos. No quiere decir que todo el día estemos escuchando a Alex Campos, Marco Witt, pero ¿qué escuchamos? Porque hay música y hay música, ¿no? ¿A dónde nos lleva la música? ¿Qué inspiración tiene la música o aquel que la canta o la toca? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Tenemos que pedirle al Señor que nos abra la visión espiritual y que podamos ver más allá. Porque eso que estamos escuchando, y qué tremendo porque muchas veces lo escuchamos con auricular, para que entre directo al cerebro, que no se pierda nada, entra todo ahí, hasta por el subconsciente. Vos podés estar trabajando y escuchando con auriculares y estás siendo influenciado. Y a los jóvenes les pasa esto. Acá vemos a Nabucodonosor, figura del enemigo, que estaba enojado, estaba furioso, porque estos jóvenes no querían escuchar esa música, no querían postrarse a adorar cuando escuchaban la música. Y hoy en día, si lo vemos espiritualmente, pasa esto. Los jóvenes están, y fíjate que más en nuestro país, hay siempre oleadas, se podría decir, o temporadas musicales, y siempre embanderan, ¿no?, a la juventud. En la época de los 70, de los 80, estaban todos con el pelo largo y escuchaban, no sé, el rock nacional. Luego, ahora hace poco, tuvimos una oleada de música urbana, como se le dice ahora, que se desbandó completamente, en todo sentido, ya es todo explícito. No quiere decir que lo anterior era mejor, porque también estaba la influencia del enemigo ahí. Hoy en día de vuelta, ahora los jóvenes de vuelta están escuchando lo mismo que escuchaban antes. Y todo es por algo, porque el enemigo sabe que la música es algo que te ata. La música del mundo te ata. No hay que darle muchas más vueltas. A medida que vayamos siendo libres, se van a ir dando cuenta que vamos a ir escuchando menos música que no sea música del Señor. Voy a salir de acá mejor porque me están mirando mal. Pero lo dice la palabra del Señor y es importante que lo entendamos, que le pidamos al Señor que nos muestre
la verdad. Y encima, ¿cuánta música hay hoy en día de bendición? No, ni necesitamos ir a la música del mundo. Volviendo, ¿no les pasa a ustedes, yendo en el auto, por ejemplo, pones cualquier canción, o la radio, o cualquier canción, quizás un tema movido, o lo que sea, que está bueno, mientras vas manejando, qué sé yo, pero no sé si les pasó de ir manejando también, y poner una alabanza o una adoración, cómo cambia el clima, cómo eso lo percibimos, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que lo mismo pasa cuando escuchamos otra cosa negativa. Nos está afectando también, así como nos afecta una alabanza, una adoración, algo que está transmitiendo y sentimos al poder del Señor, lo otro también transmite y ata sobre todas las cosas, y cuanto más a la juventud. Ahora vimos que el enemigo quería que Sadrach, Mesach y Abednego sigan el ejemplo de todos. Porque el enemigo te insta a eso, ¿no? A que se generen patrones de conducta en la sociedad para que todos tomemos eso como ejemplo y caigamos en errores. Pero, ¿quién fue el ejemplo de estos jóvenes para no cometer esto? Daniel. Y si vemos a Daniel, Daniel era un joven también. Y él estaba lejos de su tierra, estaba rodeado de cultura pagana tremendamente, pero decidió mantenerse fiel Daniel. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, en la Biblia de las Américas. Nosotros pensamos en Daniel y decimos, no, era un viejo. No, era un joven Daniel. Y Sadrach, Mesach y Abednego también eran jóvenes. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cuánto dicen amén? Acá obviamente dice con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que permitieran no contaminarse. Y mirá, fíjate, esto dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Muchas veces el joven piensa o se hace una armadura de pensamiento que dice, no, si yo me opongo, si yo soy distinto, me va mal, se me rechaza, no se me acepta. Pero acá dice que Daniel halló favor y halló gracia. Y él estaba proponiendo no contaminarse, estaba yendo en contra de lo que el mismo rey estaba imponiendo y del camino de la conducta pecaminosa que llevaban en aquel entonces. Y ese era el referente de Sadrach, de Mesach, de Abednego, estos jóvenes. Entonces, como jóvenes, ¿quién es nuestro referente? Para pensarlo. Y yo meditaba y pensaba, ¿quién es mi referente? Y está bueno que lo pensemos. No hace falta que lo digamos, pero ¿quién es nuestro referente? Y quizás no sea uno solo, quizás tengamos varios referentes. Porque quizás tengamos un referente en nuestra casa, pero quizás también tengamos un referente fuera de nuestra casa para otra cosa. O, no sé, pueden ser muchos los motivos. O en la música también. Y cada referente, cuando nosotros, ¿qué nos enseña nuestro pastor? Cuando nosotros tomamos como referente algo, cuando nosotros respetamos algo, lo atraemos a nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a otro ejemplo, a Josías. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. ¿Quién era Josías? Un rey. Josías, mirá vos, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Imagínate un nene de 8 años. Tiago. Imagínate que Tiago sea rey. Dice, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor
y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, estamos hablando de los jóvenes, tenía 16 años, en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. ¿Cuántos dicen amén? Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Miramos qué ejemplo tenemos acá, Josías. ¿Quién fue el padre de Josías? Que él dice que seguía su ejemplo. No fue David, el padre de Josías. Acá dice que él seguía el ejemplo de su padre David, pero el padre terrenal, físico, no era David. Es tremendo esto. Josías era hijo biológico de Amón, una persona que está en la Biblia, lo podemos encontrar, y su mamá se llamaba Jedidá. Esto lo encontramos, si quieren lo leemos, Segunda de Reyes 22:1, encontramos que acá dice que su madre era Jedidá. Segunda de Reyes, vamos rapidito a leerlo. 2:21 dijo, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedidá. Vamos a Primera de Crónicas 3:14. Vamos a ver a su padre. Acá dice, Amón era hijo, acá vemos, ¿no? Está la genealogía. Amón su hijo, Josías su hijo, era hijo de Amón. Y Segunda de Reyes también, podemos atar cabos con Segunda de Reyes 21, 24 al 26. Dice, pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Ahí está, ya lo tenemos ahí. O sea, Amón y en su lugar su hijo Josías. Entonces, dice acá, volviendo a 2 de Crónicas 34, 1 al 3 que estábamos leyendo, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Porque el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Entonces muchas veces vemos que quizás tengamos que seguir el ejemplo de tu padre espiritual, porque en tu casa tu padre no sea un buen ejemplo. Y fíjate cómo este joven lo tomó como un padre a David y siguió el buen ejemplo de David. Y no hace falta ser muy grande para ello. Fíjate cómo a los 8 años comenzó a reinar y ya cuando tenía 8 años empezó a hacer lo recto. O sea, quizás hoy decimos un nene de 8 años, ¿qué sabe? ¿Sabe jugar al Mario Bros? No, ya no está de moda. Pero acá un nene de 8 años empezó a hacer lo recto. Y después ya empezó a purificar a Judá, a Jerusalén y los lugares altos, la idolatría empezó a sacar tremendo. Ahora fíjate lo que es un ejemplo de un joven que desde niño tiene buenos ejemplos. Tremendo. Avancemos. Otro ejemplo más, estamos viendo la juventud. Roboam. ¿Quién fue Roboam? Hace poco yo prediqué y hablé de Roboam y Jeroboam. Son parecidos esos dos nombres, ¿verdad? Todos sabemos que en un momento, yo hace poco prediqué, no sé si recuerdan, y hablamos de las 12 tribus. Cuando Salomón muere, el reino se divide. Entonces se divide a la mitad, norte y sur. Roboam, del cual vamos a hablar ahora, este joven, quedó a cargo del sur, solo 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Él era hijo de Salomón. Y Jeroboam, que encima era parecido el nombre, Jeroboam, quedó a cargo del norte, de esas 10 tribus del norte.
pero no vamos a hablar de Jeroboam, sino de Roboam, del hijo de Salomón. Y Roboam tomó malos consejos. Y encima tomó malos consejos de jóvenes como él. Y está bueno que lo hablemos. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Dice la Biblia de las Américas, pero él, Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, mirá vos, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Todos, si leemos luego la historia, vemos que esos consejos no son buenos. Entonces, yo pensaba y meditaba, ¿no? A los jóvenes no les gusta escuchar el consejo de los ancianos. No les gusta. Pero sin embargo, viene cualquier perejil y sentado en una plaza te dice, toma, fuma. Dale, no seas... ¿Cuántos adjetivos hay? ¿Y cuántos errores se cometen siendo joven por el consejo de otro joven? Sin embargo, tu papá en tu casa te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. Este anciano, yo no le... Voy a reemplazar el consejo de mi papá por el de la esquina. O de mi amigo, aquel que se iba a la escuela conmigo. Porque acá, eso le pasó a Roboam. Pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, en vez del consejo de los ancianos. Y yo creo que esto es una de las cosas que más ataca a la juventud. Yo creo que todos, ya somos, quizás algunos no somos jóvenes, pero los errores que cometimos en la juventud, la mayoría, ¿por qué fueron? Por el consejo de otro joven. Mal consejo de un joven. Y siempre por el que dirán, siempre por querer ser parte, por querer parecer, por querer que no te carguen, o por querer ser mejor que ellos. Qué sé yo, un montón. Pero el enemigo utiliza a los demás jóvenes para dar malos consejos y hacerte caer en pecado y hacerte cometer errores. Vos le preguntás a la mayoría de las personas, ¿y por qué empezaste a fumar? Y me convidó un amigo. ¿Por qué te empezaste a drogar? Convidó un amigo. ¿Por qué esto? Y la mayoría de las cosas. Entonces, atento con las amistades. Roboam tomó malos consejos. La Nueva Traducción Viviente, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, jóvenes y no jóvenes todos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sino dejemos que el Señor nos transforme, como dice acá, en personas nuevas. Y que cambie nuestra manera de pensar. Así como Sadrach, Mesach y Abednego. Y vamos a cerrar el tema de los jóvenes con 1 de Juan, capítulo 2, verso 14 al 17. En la Biblia de las Américas. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. No está hablando a un joven que no conoce la palabra, a nosotros nos está hablando. Y habéis vencido al maligno. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo. Entonces acá es claro el consejo. Jóvenes, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y nosotros los jóvenes nos dejamos llevar por nuestra fuerza, como acá dice. Jóvenes porque soy fuertes y somos fuertes y dale que va, ¿no? Parece que nada nos hace frente. Y todo lo que hay en el mundo queremos descubrir y queremos ir en pos. Pero acá les está hablando, claro, a los jóvenes. Jóvenes, tenemos que utilizar nuestras fuerzas para el Señor. Qué hermoso es dedicarle al Señor nuestros años de más fuerza. Para Él, para su obra. Hermoso es esto. El Señor no quiere que los jóvenes se pierdan. Vamos al punto número 3. ¿Qué pasa con la vejez? O con los adultos. Salgamos de ahí. Y volvemos a Salomón. Recién hablamos un poco. Pero Salomón, en su vejez, no anduvo muy bien. La Biblia de las Américas, Primera de Reyes, capítulo 11, versos 3 y 4. Porque muchas veces decimos, bueno, a los niños hay que enseñarles, como lo hablamos recién, los jóvenes que están expuestos a un montón de cosas, son más fáciles de desviar, pero los grandes, ¿qué pasa? Y los grandes muchas veces, hasta peor que los jóvenes o que los niños, toman malos ejemplos o son malos ejemplos. Salomón en su vejez, acá dice, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, dice, como había estado el corazón de su padre David. Entonces vemos que acá David era el ejemplo a seguir de Salomón. Y lo siguió Salomón, porque Salomón fue una bendición, fue el hombre más próspero, fue el hombre más inteligente, fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Pero en su vejez dejó el buen ejemplo. En su vejez las mujeres desviaron su corazón. ¿Cuándo no? No. El problema fue que tuvo muchas, ¿no? Si tenés una y sabia, listo, ya está, una bendición. Pero acá él se dejó desviar en su corazón. La mujer tiene un poder de influencia bárbara sobre el hombre. A mí, Martina, nosotros salimos de acá y me dice, comprad algo para comer. Capaz que mañana no hay más plata, pero me voy y lo compro igual, no importa. Tenemos el sí fácil, el hombre, ¿no? Frente a la mujer. La mujer quiere algo y allá vamos nosotros. Y a Salomón le pasó, y le pasó con 1000, imagínate. Pero es tremendo más allá de eso, ¿no? En el caso de él, la perdición fueron las mujeres. Y las mujeres lo llevaron a adorar a dioses falsos. Pero pueden ser un montón de cosas. El problema real fue que él dejó de mirar a su mejor ejemplo, que era su padre, el rey David. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 12 y 13, vamos a leer. El rey Asa, otro rey. ¿Saben quién fue Asa? Conocemos. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave,
pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres y murió el año 41 de su reinado. Tremendo. Yo estuve investigando y me lo noté acá. Dado que comenzó su reinado siendo joven, Asa, se estima que murió entre los 59 y 63 años de edad. Acá, como lo leímos, falleció en el año 41 de su reinado y era joven cuando empezó a reinar. Obviamente tras sufrir una enfermedad en los pies. O sea que no era tan anciano. Tenía 60 años para redondear, más o menos. Claro. Está lleno de chicos acá de 60. Pero vos fijate que a los 60 quizás ya empiezan los achaques, ¿no? O antes también. Que me duele esto, que me duele aquello, y Asa empezó con los pies. No sé. Viste que está el callito, que la gota, ¿no? Y le empezó a doler los pies. ¿Y qué pasa con la gente grande? Al médico. Chao. De una al médico. Y empezó a buscarla. No tiene nada de malo el médico en realidad. Pero él empezó a dejar de lado al Señor. Y el Señor lo vio a esto. Y era todo médico. Y andás a ver qué tipo de medicina alternativa buscó. Y esto lo desvió. Y ya era una persona grande. Pero no buscó al Señor. Entonces, tener como ejemplo al Señor primeramente y buscar al Señor. Cuando somos grandes, o aquel que es grande, ya por la experiencia que tiene, cree saber dónde está la solución a todo. Entonces, también, ¿no? Hay ya un carácter formado, un orgullo también formado, no se aceptan muchas sugerencias y a veces el Señor nos mira y ve que no lo vamos a buscar al Señor. Vamos a otro ejemplo. Se podría decir de un anciano también, o una persona grande. Josué capítulo 14, versos 7 al 11. Este ejemplo me encantó. Es Caleb. Nada más y nada menos que Caleb. Todos lo conocemos por su valentía, ¿verdad? Acá yo me puse como título mantenerse firme hasta viejo. Y es una meta que tenemos que tener nosotros. Dice, yo tenía 40 años, está hablando él, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Cuando dicen amén. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir, decía Caleb, tal como prometió estos 45 años. Desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y aquí, ahora tengo 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Amén. Ahí está, un aplauso al Señor. Si me aplauden ahora, se están deschavando las edades igual. Porque con los jóvenes no me aplaudió nadie. No, pero es una bendición esto. Yo leo esto y digo, wow, este hombre tiene más actitud y más fuerza que cuántos jóvenes. Porque hoy en día los jóvenes estamos, ¿no?
hay gente grande que tiene mucha más actitud y mucha más fuerza e ímpetu que los jóvenes. Entonces ser joven es una cuestión de números, ¿no? Se dice. Pero tremendo esto. Caleb se mantuvo firme hasta viejo. Y era porque él seguía al Señor. Lo tenía al Señor allí, ¿no? Como primero. Y él como joven, cuando se lo envió a reconocer la tierra, él tenía toda la fuerza del mundo. Se quería comer a los gigantes crudos. Y vino con esa actitud delante de Moisés. Y fíjate que esto le trajo bendición, aún para su vejez. Entonces nosotros aprendemos que cuando somos jóvenes, 40 años tenía cuando él fue, una persona joven, y seguimos los pasos, seguimos en la actitud que al Señor le agrada, esto trae bendición, porque Moisés le echó una bendición ahí a él, que eso se le extendió hasta a su familia también. ¿Y cuántas veces vemos esto, ¿no? Hecho realidad? Siervos del Señor que siguen firmes y esa bendición repercute en las otras generaciones. Y esto es hermoso, yo quiero esto también para mi vida. 85 años tenía. Y decía, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Pero yo creo que esa fortaleza está también en el espíritu. Está fuerte en el espíritu. Entonces, no hay que aflojar aún de grandes. Vamos a ver otro ejemplo, el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. En el final de su vida, ¿qué pasó con Pablo en el final? Decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, tremendo. Y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Acá tenemos al ejemplo por excelencia de la persona que llegó al final de la carrera firme. Llegó al final de sus días sabiendo en su corazón que él iba por esa corona de justicia en el reino de los cielos y que el mismo Señor se le iba a entregar. Y qué lindo es que podamos ver estos ejemplos y que esto genere en nosotros ganas de permanecer. Porque tenemos que permanecer. Muchas veces tenemos altibajos y la carrera continúa. Nos quedan años por delante y tenemos que permanecer y tomar el ejemplo de Caleb, el ejemplo de Pablo. Desechar, obviamente, ejemplos como el de Salomón. Vos fijate que se echó a desperdiciar algo que era una bendición. Toda su vida sirviendo al Señor, toda su vida agradando a Dios y al final de los días abandonar. Sin embargo, Pablo no. ¿Cuál era el ejemplo de Pablo? Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Invito a que pasen al teclado y vamos a ir terminando. Primera de Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Entonces vemos que el ejemplo de Pablo era Cristo. Él lo tuvo ahí, ¿verdad? Él era contemporáneo. Y nosotros lo tenemos acá en la palabra también. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? En la etapa que estemos de la vida. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? ¿Y qué ejemplo también estamos dando? Hay una imagen que traje con una frase que escribí. No sé si lo tenemos por allí, la otra imagen, que me encantó, si no se las leo. Dice, la niñez es la etapa donde se reciben ejemplos. La juventud muchas veces es la etapa donde decidimos qué ejemplos vamos a seguir. Pero el desafío, como lo hablábamos recién, no solo es empezar bien,
sino mantenerse firme hasta el final, como Pablo, y terminar esa carrera que nos lleva al reino de los cielos. La vida en esta tierra es pasajera. Fíjense qué rápido que dejamos de ser niños, fíjense qué rápido que dejamos de ser jóvenes y qué rápido que vamos a llegar también hasta el final de nuestros días. Lo importante es mantenerse y afectar, una vez teniendo la luz de la palabra, a las nuevas generaciones para que se críen también con esta bendición. Porque como lo escribí acá, la niñez es la etapa donde se reciben los ejemplos. Y esos ejemplos los damos, querramos o no querramos. ¿Vos has tenido ejemplos también en tu niñez? Buenos o malos, sabrás vos, pero los tuviste. Y eso te afecta en el futuro. Entonces, si tenemos la oportunidad de ser buenos ejemplos, hagámoslo. Tengamos en cuenta nuestros actos más enfrente a los niños. Y como lo decía la palabra, frente a todos. Somos representantes del Señor. Si estamos en la etapa de la juventud, es donde decidimos qué ejemplos vamos a tomar. Y es importantísimo esto. Y así tomar buenas decisiones y seguir. Porque hay que mantenerse firme hasta el final. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 19, en la Biblia de las Américas. Dios lo escogió a Abraham para que nuestras generaciones futuras sigan el buen ejemplo. Dice Génesis 18, 19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Y esto es para Abraham y es para nosotros también. El Señor nos ha escogido para que mandemos a nuestros hijos y a aquellos que estén después de nosotros en el camino del Señor. Quiero leer otro versículo en Hebreos capítulo 4, verso 11, para cerrar. Esto se trata de como ese camino que estaba en la imagen, con todas las etapas. Y el fin del camino es como lo decía el apóstol Pablo. Por tanto, dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Si tomamos malos ejemplos, nos vamos a apartar del camino que nos lleva a la salvación. Pero esforcémonos por entrar en ese reposo, en ese día del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y como me encanta a mí el versículo 15 de Josué 24, quiero leerlo. Me encanta cada lunes que hablemos de la familia leer este versículo, que lo tengo allí como estandarte en mi vida. Porque acá Josué tomó una decisión y la tenemos que tomar nosotros también. Dice, si no les parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque siempre nos habla, Señor amado, y en esta tarde, Señor, con una unción familiar, con una unción, Señor, que toca nuestros corazones, nuestros pensamientos, las cosas que vivimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a nunca desviarnos del camino, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tomar buenos ejemplos, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes también a desechar esos malos ejemplos que tenemos, Padre. Esas malas influencias sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Padre amado. Te pedimos perdón también, Señor, si muchas veces hemos sido de tropiezo para aquellos que tenemos a nuestro alrededor, Señor amado. Con malos ejemplos, Señor, con malos actos, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que se restauren nuestras vidas, Padre amado, que se restauren nuestros hogares, Señor. Que seas tú quien reine en nuestras vidas y en nuestros hogares, Padre amado.
Te pedimos, Señor, que seamos una iglesia, Señor, que dé buen testimonio, Señor, fuera de esta iglesia, que demos buen testimonio en la calle, Padre amado. Que nuestras vidas sean vidas como a ti te agradan, Señor amado, como esos ejemplos que pudimos ver hoy a la luz de tu palabra. Señor amado, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.